Génesis. Génesis 39, por favor. Génesis 39. Y vamos a leer versículo número 1, 2 y 3. Si hay alguien a su lado que no tiene una copia de las Escrituras, por favor, comparta con esa persona, ¿ok? Génesis 39. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok. Nos ponemos de pie, por favor. Todos leyendo versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de nuestro Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La vida de José es una vida muy interesante. Dios nos ha dado su palabra, hermanos. Dios nos ha dado la iglesia. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y le felicito por estar en la iglesia esta tarde. Hay muchos cristianos que un día ellos se van a dar cuenta que faltar a la iglesia domingo en la tarde y faltar a la iglesia en el servicio entre semana fue algo que afectó en la vida espiritual de su familia. No falte a la iglesia. No falte. Estaba diciendo a los hermanos esta mañana que qué difícil es reconocer me equivoqué. Es más fácil echarle la culpa a alguien. Es más fácil culpar ya sea al capitán de ruta, al maestro de escuela dominical, al hermano, la hermana. Mis hijos son lo que son porque los hermanos me lo tropezaron. Dice la palabra de Dios que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces lo que más necesitamos, hermanos, es escuchar predicación de la palabra de Dios. Amén. Vivimos acomplejados. Pues es que yo nací en un hogar humilde, o yo nací en un hogar pobre. Mi papá esto, mi mamá esto, y vivimos acomplejados. Yo creo que José, él podría haber estado enojado, él podría haber estar pataleando y hacer sus berrinches como muchos cristianos hacen sus berrinches. Porque me he encontrado con cristianos a través de los años que tienen un montón de excusas por las cuales ellos no sirven al Señor. Tienen un montón de excusas por las cuales ellos no hacen lo que deberían de hacer. José podría decir, hay cosas que a mí me impiden o me impidieron poder haber hecho lo correcto y culpar a medio mundo, pero él no lo hizo. El versículo número 1 dice, llevado pues José a Egipto.
Egipto es otro país. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Sus propios hermanos lo secuestraron. ¿Se ha dado cuenta de eso? Lo metieron a una cisterna y lo vendieron. Agarraron la túnica de él, mataron a un cordero, le echaron sangre y se la llevaron a su papá. Mira, aquí está la ropa, ¿la reconoces? Era de tu hijo, una mala bestia. Lo mató. Quebraron el corazón del papá. Pero es interesante. Versículo 2. Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Espérese. Pastor, ¿cómo está eso? Exactamente. ¿Cómo está eso? Porque hay muchos cristianos echándole la culpa a otros por sus problemas, por sus dificultades. Pero aquí tenemos a un personaje de carne y hueso como usted y yo, en otro país, con otras costumbres y haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Querido Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias por lo bueno que eres. Te ruego que tomes control de este tiempo y sé con nosotros, quita de medio a Víctor Castillo. Muévete como tú puedes hacerlo, Señor, y que podamos salir diferentes de como hemos llegado. En el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Deja tus complejos a un lado y vive para Dios. José podría estar acomplejado. La historia que tenemos de José podría ser muy diferente si él hubiera dejado que todas estas cosas que le acontecieron afectaran su vida. Lo primero que quiero que veamos esta tarde, el pastor me dijo que tengo hasta medianoche para terminar el mensaje. ¿Está bien? ¿Cuántos se quieren ir después de las 12 de la noche? A ver, levanten su mano. Ok, está bien. Unos 20 minutos y nos vamos a los tacos y ustedes se van hasta la medianoche. No se crea. Okay. Lo primero que quiero que veamos esta noche es que José no dejó que su hogar fuera algo que le estorbara el poder vivir correctamente. Amén. Ganando almas, encontramos a gente con hogares disfuncionales. Yo vengo de un hogar donde mi padre era un alcohólico. Ahora sígame. Pero José no dejó que su hogar fuera algo que le estorbara el poder vivir correctamente. Vea el capítulo 37 y note el versículo número 1, 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres, ¿de quién? De su padre.
Espérese. Entonces estaba con sus hermanastros. Pastor, ¿Dios permite una clase de hogar así? No. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y Dios nada más nos revela qué es lo que hay en el corazón del hombre. La verdad es que usted y yo somos como fieras salvajes, enjaulados. Si nada más alguien nos abriera la jaula, haríamos lo mismo. Amén. Pero aquí está un joven que está con sus hermanastros. Y dice la palabra de Dios, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Normalmente los mayores son la causa de que sus hermanos se metan en drogas, en alcoholismo o en pandillas. Los hermanos mayores son una mala influencia. De nada. Entonces, él venía de un hogar donde el padre Jacob tenía 3 esposas y a su mamá, Lea. La sierva de Lea era Silpa. Raquel, que era la mamá de José, y la sierva de Raquel era Bilda. Él tenía 10 hermanastros y una hermanastra. Lea dio a luz a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar, Zabulón, Dina. Bila dio a Dan, a Neptalí, Silpa, a Gad, a Aser. Raquel al final dio a José. Y después dio a Benjamín. Y cuando dio a luz a Benjamín, ella murió. Pero ese era el lugar donde José vivía. Un hogar donde habían otras mamás. Yo no sé nada de eso, porque gracias a Dios no fue así mi caso. Pero la verdad, si ese es su caso, deje de dar excusas y aprenda a agarrarse del Señor. Y aprenda a confiar en Él y sírvale a Dios. Porque le dije al principio, si alguien podría patalear, si alguien podría decir, ¿cómo es que Dios permite eso? Yo creo que José. Pero la Biblia no nos da nada de récord de José estar haciendo eso. Número 2, José no dejó que la mala actitud de sus hermanos lo influenciaran negativamente. Vea conmigo el versículo 23. Estamos en Génesis 37. Note el versículo número 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Sus hermanos están haciendo esto, están agarrándolo y metiéndolo a una cisterna. Sus hermanos planearon vender a José a los madianitas. Note lo que dice el versículo número 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Sus mismos hermanos están agarrándolo, lo están secuestrando y lo están vendiendo. Alguien dijo, con amigos así, ¿para qué uno quiere enemigos? Entonces, para hermanos así, ¿para qué uno quiere enemigos?
No, la verdad es que José tiene un hogar, tiene unos hermanastros que no son los mejores amigos del mundo. Pero yo encuentro que dice la palabra de nuestro Dios, mas Jehová estaba con José. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él tenía todas las buenas excusas para dejar de hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios y poder vivir una vida completamente perdida como el hijo pródigo, pero no lo hizo. No lo hizo. Le quitaron la túnica que le había regalado su padre. Lo vendieron. Y ahora José es llevado a otra nación. Si usted sale de México y usted va a Estados Unidos, lo primero que van a hacer los hermanos allá, al lugar donde usted vaya, es: ¿quiere comer? Pues, claro. ¿Quiere comer comida mexicana? ¿O quiere comer comida americana? ¿O italiana? ¿O griega? ¿O peruana? Vamos a las hamburguesas. Ahora sígame. Él está ahora en otra nación, otro idioma, otras costumbres, otros hábitos. Hay un dicho en el mundo que dicen: lo que sucede en Cancún se queda en Cancún. Bueno, mi Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Hay cámaras. Aquí hay cámaras. Sonríe a la cámara. O sea, están viendo sus expresiones faciales. No se crea, aquí no hay cámaras. Ahora, sígame. Job dice: haré pacto con mis ojos. ¿Cómo miraré a una virgen? José tenía temor a Dios. Y a pesar de que él estaba en otra nación con gente que no había FaceTime. No había WhatsApp para tomar un video. Le voy a tomar un video para que vea qué está haciendo su hijo. No había nada de eso. Capítulo 39, versículo número 1. Número 3. José no dejó que la lejanía de su hogar afectara aquellas convicciones aprendidas. Note Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Jehová estaba con ¿quién? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora él está en Egipto. Ahora él está sirviendo en una casa. Ahora él se encuentra en otra nación. No hay nadie conocido. No hay reglas. No hay supervisión. El ambiente es mucho más diferente al que estaba acostumbrado. Pero ahora él está en otra nación. Allá sus hermanos no lo querían. Allá sus hermanos dijeron: ¿a poco nosotros nos vamos a arrodillar delante de ti? Y ahora él se encuentra lejos. Mi pregunta esta noche es para usted, joven: ¿qué harías si te encontraras lejos de tus padres y sin supervisión?
libertad. Puedo hacer lo que quiera. ¿De veras? Total, aquí nadie me conoce. ¿De veras? Papá, por eso es importante tener un altar familiar. Por eso es importante enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque lo que les va a ayudar a ellos a pararse por lo que es correcto es aquello que nosotros les enseñamos en el hogar. Porque el primer salón de escuela dominical es el hogar. La primer clase de escuela dominical que ellos escuchan es el altar familiar. Amén. Es nuestra responsabilidad como padres enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Eso se llama trabajo. Eso se llama disciplina. Vea conmigo en sus Biblias Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo número 6. Dice la palabra de nuestro Dios aquí en Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿quién más, hermanos? Tu hijo, ¿quién más? El hijo de tu hijo. Y todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Hermano, Dios es bueno. Dios ha hecho cosas buenas para usted y para mí. ¿Usted no cree que Dios puede hacer algo bueno para nuestros hijos? Claro que sí. Muchos cristianos quieren tener el producto terminado, pero no quieren tomar el tiempo de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. No quieren tomar el tiempo de leer la Biblia con ellos. Ahora, note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Versículo número 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos el amor a Dios y el amor de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo? Sí. Versículo 30, Génesis 39:3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿En dónde, hermanos? Y dice la palabra de Dios que José halló gracia ante los ojos del egipcio. Nota el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Aquí está un inconverso, un egipcio, mirando a un joven hebreo, que Dios está con él y que desde que él lo puso en cargo de las cosas, él está prosperando a causa de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Si hay algo que usted y yo necesitamos, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Es la presencia de Dios.
Note que dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, algo así como su servidor. Ahora sígame. Note el versículo 7. Versículo 7. Dice: aconteció después de esto. ¿Qué aconteció? Que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. José, estás en Egipto. Lo que sucede en Egipto se queda en Egipto. Es tu oportunidad. Eso diría un mundano. Pero José no dejó que la lejanía de su hogar afectara aquellas convicciones aprendidas. ¿Por qué? Porque note lo que dice. Versículo número 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se ha preocupado conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? ¿Así dice? No, dice: ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Porque su pecado y mi pecado es una ofensa a Dios, hermanos. Cuando alguien cae en pecado, lo primero que está haciendo es ofender a su Dios. Y a eso se le llama idolatría. Idolatría es todo lo que nosotros ponemos antes que Dios. Es cuando nosotros proveemos para los apetitos de la carne. Vea conmigo Romanos capítulo número 13. Si no es 13, ahorita le preguntamos a Joel. Versículo número 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas ¿de qué, hermanos? De la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Note: y no proveáis para los deseos ¿de qué? Dice: no proveas para los deseos de la carne. Tenemos que tener convicciones y tenemos que tener reglas. Amén. No parejas solas del sexo opuesto a ningún tiempo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios me ha dado una preciosa esposa. Dios me ha dado preciosos hijos. Y Dios me ha dado el privilegio de pastorear en una iglesia. Y para mí es un privilegio que su pastor me permita esta noche estar parado acá atrás de su púlpito, cuando él toda la semana buscó a Dios, se tiró en sus rodillas y oró porque Dios le diera el mensaje para ustedes de esta noche. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí esta tarde. Amén. Si yo no tengo convicciones,
y yo no tengo reglas, yo podría perder ese privilegio. Es la verdad. Hermanos, servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios en esta iglesia es un privilegio. Lavar los baños de esta iglesia es un privilegio. Estar atrás de esa cámara es un privilegio. Estar controlando las pantallas es un privilegio. El problema es que el cristiano no lo ve de esa manera. El cristiano común dice: a ver qué hacen sin mí si no llego para controlar las cámaras. No te preocupes, está Jafet. Y él no falta a la iglesia. No puede. Me dijo el doctor Tommy Ashcraft: Mao Víctor, los únicos que van a hacer las cosas en la iglesia como papá, como el pastor quiere, son los hijos del pastor. Un día se fue Joel al campamento, Débora, el año pasado, se fue Joel al campamento, Débora al campamento, el que controlaba las cámaras se fue al campamento, y yo me sentí, hermanos, aquí, como que estuviéramos en una misión. No hay piano, o sea, hay piano, no hay quien lo toque. Hay pantallas, pero están apagadas, porque nadie las sabe controlar. Y cuando regresaron, no me vuelven a ir a un campamento. Ahora sígame. Dar a la obra de Dios es un privilegio. ¿Sí? Sí. Es un privilegio. Creo que es 2 Corintios, capítulo número 8. A veces nosotros tenemos un montón de excusas. José no tenía excusas. José no estaba acomplejado. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, en gran prueba de ¿qué? De tribulación, la abundancia de ¿qué? Estaban en tribulación y tenían abundante gozo. Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de ¿qué? La verdad, queridos hermanos, déjenme decirle algo. Los cristianos de hoy en día son bien chillones. Los cristianos que encontramos en la Biblia tenían hogares donde papá tenía otras 3 mujeres aparte de mamá, donde había hermanos que lo odiaban y lo menospreciaban, al grado que lo agarraron y lo metieron a una cisterna y le quitaron la ropa y después lo vendieron. Tenemos cristianos que están en profunda pobreza, en gran tribulación, pero están sonrientes. Hoy en día llegan cristianos a la iglesia. Hola, hermano, ¿cómo están? Más o menos. ¿Y qué pasó? No tengo dinero. ¿Y qué hay de nuevo? Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus, y aún más allá de sus, llegaron a su capacidad y se esforzaron. En Nehemías, los tecoitas llegaron e hicieron su parte, pero los grandes no llegaron.
Y después los encontramos más adelante a los tecoitas haciendo otra parte. Espérate. ¿Cómo está eso? Ese es cristianismo, hermanos. Cristiano común llega a la iglesia, se sienta, escucha la predicación, más o menos. Interesante el punto. A la hora de la invitación, tendría que analizarlo más detenidamente en la casa. En mi casa tomo una decisión. Y siempre vas a ser así. Nota el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Para ellos era un privilegio. ¿Te imaginas un día el pastor, tu pastor, estar aquí parado y una gran fila de gente diciendo: pastor, ¿me da el privilegio de poder dar para la obra misionera? Pero hermano, usted me dijo que se quedó sin trabajo. Sí, pastor, pero por favor, le ruego, deme ese privilegio. Para ellos era un privilegio. Había tribulación, había gozo. Creo que es Hechos, capítulo número 5. Creo que es Hechos, capítulo número 5. Y creo que es el versículo número 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, o sea, convinieron con Gamaliel, y llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Las espaldas de los cristianos en el Nuevo Testamento estaban marcadas por látigos, porque los azotaban. Pablo tenía heridas en la espalda de los latigazos que le daban. A ellos les intimaron: no prediquen en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta que tenemos muchos complejos, muchas quejas? Y ellos hicieron lo correcto. Número 4, Génesis 50. Génesis 50. José venció el mal con el bien. José venció el mal con el bien. Génesis 50, versículo 20. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, no seamos vencidos de lo malo. Venzamos con el bien el mal. Alguien tiene que practicar cristianismo. Amén. En lugar de estar ahí chupándose el dedo y seguir siendo un cristiano inmaduro, entienda que Dios es soberano y que Dios va a permitir que algo venga en nuestras vidas para mejorarnos. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene? ¿No? Dios sí. Dios sí.
En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. No está diciendo que no va a haber aflicción. No está diciendo que nuestra fe no tiene que ser probada. Van a venir pruebas. Y la Biblia nos dice que para los que aman a Jehová, todas las cosas le ayudan a bien. Si Dios permite que venga algo a su vida, dígale al Señor: Señor, ayúdame a aprender. José no estaba amargado. Él no estaba enojado. Él le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal. Ustedes quisieron dañarme, pero Dios lo usó a bien. Porque, hermanos, el que está en control de todo es Dios. Amén. La Biblia nos dice que nosotros debemos de aprender a encomendar la causa al que juzga, y juzga justamente. Y ese es Dios. Aprenda a dejarle las cosas en las manos a Dios. Porque si usted no aprende a perdonar, usted no aprende a confiar en Dios, usted se va a amargar. Y si usted se amarga, usted va a amargar a su esposa, hermano. Y si usted amarga a su esposa, van a amargar a sus hijos. Y si ustedes amargan a sus hijos, un día van a terminar fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué terminaron? Terminaron siendo vencidos del mal. No se ha vencido de lo malo. Note el versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Y note lo que dice: yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así que hizo, los consoló y les habló. ¿A dónde? Al corazón. ¿Por qué les habló al corazón? Número 5, porque José amó hasta el fin. Los amaba. Son mis hermanos. Son mi carne. Son mi nación. Hermano, aprenda a amar a los hermanos. Amén. Aprenda a amarlos. La Biblia dice que hay algunos que son difíciles de soportar, como usted comprenderá. Pero somos hermanos. No todos somos iguales. Por eso usted hace un gran daño en comparar a su hijo con su otro hijo. No, uno es diferente al otro. De nada. Entonces, ámelos. Aprenda a odiar el pecado, pero amar al pecador. Tal vez si lo tiene que reprender fuertemente, hágalo, pero también hágalo con amor. Note lo que dice el versículo número 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, hubo una gran hambre y ellos vinieron a vivir a Egipto y ahora ellos están ahí. Pero ahora ha muerto papá, y como murió papá, oye, ¿qué va a hacer aquel cuate? Ahora no está papá. ¿Qué va a sucedernos? Posiblemente se desquite. Ahora él nos va a meter a la cárcel. Y ahora él, por la posición que él tiene, él nos puede vender como esclavos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros niños. ¿Qué va a suceder? Pero José no era así. En el versículo 21 dice: ahora pues, no tengáis miedo. No tengas miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos.
En otras palabras le está diciendo: hey, hermano, todo está bien. Hey, no te preocupes. Todo está bien. Sí, pero oye, fíjate que papá, no te preocupes. Yo voy a cuidar de ustedes. Y voy a cuidar de sus familias. Y voy a cuidar de sus hijos. Como que, ¿de veras? Claro. Estoy en la posición que Dios me puso para poder cuidar de ustedes. ¿Sabe qué hace su pastor cada vez que hay un culto aquí? Cada vez que hay predicación, ¿sabe qué hace? Cuidar de ustedes. Alimentarlos a ustedes espiritualmente. Cuidar de tu hogar. Cuidar de tus hijos. No falte a la iglesia. No falte. El día domingo nosotros tuvimos 4 predicaciones en el día. Escuela dominical, predicación, y en la noche tuvimos 2 predicaciones y tuvimos especiales trilingües. En coreano, en español y en inglés. Y qué hermoso fue para mí ver a los hermanos coreanos cantando en español. De wow. A hermano Lee pararse en el púlpito y cantar una especial en coreano, en español y en inglés. Y por mi mente pasó: si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? ¿Ah? Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Y yo llegué a una conclusión. Allá ya es lunes y aquí es domingo. Ya nos madrugaron un día. Van más adelantados. Buena excusa, ¿verdad? No. Dejemos nuestros complejos y todas nuestras excusas a un lado y vivamos para Dios. Amén. Joven, no tienes excusa para no vivir correctamente. Señorita, no tienes excusa para no vivir correctamente. Hermano, hermana, no tenemos excusas. Vamos a hacer lo correcto. Vamos a pararnos por lo que es correcto. Vamos a vivir para Dios. Y vamos a pedirle a Dios que nos use para alcanzar a Puebla para Cristo. Amén. Invite gente. Gane un premio o no gane un premio. Nuestro Dios se lo merece. Querido Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres. Hay demasiados cristianos dando excusas y acomplejados de por qué no hacen algo correcto o hacen cosas para Dios. Perdónanos. El piano va a tocar. Todos puestos de pie.